13 de julio de 1793 es asesinado Marat, Jean-Paul Marat, uno de los líderes revolucionarios de la Revolución Francesa. El caso de Marat es justamente un ejemplo notorio de cómo la derecha francesa y la derecha europea, puede decirse, tradicionalmente se las ha arreglado para tratar, en primer lugar, de desconocer la importancia o la significación revolucionaria de la Revolución Francesa y sobre todo, como no puede terminar de desconocerla, el hecho de que ella misma esté en el poder es producto de esa Revolución Francesa, cosa que no pueden olvidar completamente, se las han arreglado para exaltar dentro de esas luchas de 1789, 1794, a todo lo que a ellos le ha olido a derecha y de descalificar a todo aquello que les ha olido, generalmente con razón, a izquierda. Así ocurre que cuando se examina cualquier estudio sobre la Revolución Francesa, se encuentra uno con que la reina María Antonieta es una mujer bella, delicada y angelical, un angelito asesinado por unos miserables asesinos que eran los revolucionarios franceses. Se encuentra con que el rey Luis XVI era otro angelito también ejecutado, decapitado por esos monstruos revolucionarios franceses. Si tienen que hablar un poco, ya meterse en el terreno de la revolución, entonces les gusta el primer periodo de la revolución, el periodo constitucional hasta 1791, y sus líderes son Mirabeau y Lafayette, que eran de derecha y que eran monárquicos. Si tienen que aceptar ya los revolucionarios, aceptan entonces a los girondinos, que eran la corriente burguesa, la corriente de derecha, y tratan de exaltar a los girondinos. Y si se los lleva un poco más allá y tienen que aceptar a algunos de los jacobinos, que eran los más radicales, entonces les gusta Danton. Y les gusta Danton porque Danton era un bon vivant, un tipo que le encantaba la buena comida, la buena vida, y que terminó metiéndole mano, por cierto, a los recursos de la revolución. En cambio, hay dos personajes que ellos detestan y hay dos personajes que no soportan, que son Robespierre y Marat. Y el más detestado de los dos es Marat. De tal manera que esa historia tradicional de la Revolución Francesa ha convertido a Marat en un personaje absolutamente detestable, un monstruo, verdaderamente un criminal, y a la muchacha que lo asesinó un día como hoy, en 1793, en una heroína romántica que logró hacer que la humanidad se deshiciera de ese monstruo espantoso que era Marat. Marat es uno de los personajes peor conocidos de la Revolución Francesa y uno de los personajes que más vale la pena conocer. Bueno, en primer lugar había que decir que había nacido en 1743, que era suizo de origen, aunque su padre era sardo, o sea, de Cerdeña, y su madre suiza, que se había educado en Burdeos y luego en París, y que Marat, antes de ser un revolucionario, fue fundamentalmente un científico, y un científico de valía, un científico reconocido. Estudió medicina en Burdeos, de Burdeos pasó a París, allí ejerció la medicina y empezó a hacer estudios de óptica, de electricidad, de física, porque no solo se ocupó de medicina, se fue luego a Inglaterra y ejerció la medicina allí en Inglaterra y continuó sus estudios de física, de óptica, de fisiología, aparte pues de la medicina. Se involucró también en estudios filosóficos y en estudios políticos. Obtuvo un gran reconocimiento de la corte inglesa, publicó un texto, un tratado allí sobre la brenorragia, otros tratados sobre las enfermedades de los ojos. Benjamin Franklin en una oportunidad, varias oportunidades lo visitó y lo reconoció como científico. Y también se involucró, repito, en temas que son filosóficos y políticos. Escribió un tratado filosófico sobre el hombre, sobre el ser humano. Escribió un libro, un texto condenando la esclavitud y otra serie de textos de corte político, pero siempre en un plano teórico. Esta es la vida de personaje, que no es ningún monstruo, hasta 1788. En 1788 vuelve a Francia y ya se están en los prolegómenos de la Revolución Francesa, y él empieza a descartar, pues a dejar de lado la actividad científica, donde ha tenido un gran reconocimiento, para convertirse entonces en un dirigente político. Y participa desde temprano en la revolución, desde 1789-1790. Escribe primero un tratado sobre el tercer estado, escribe un texto para oponerse a las ilusiones de los constitucionalistas
que querían copiar el modelo inglés, mostrando las limitaciones del constitucionalismo británico, y poco después crea un periódico y empieza a organizar un periódico que es lo que lo va a hacer famoso. El periódico cambia de nombre varias veces, pero termina llamándose L'Ami du Peuple, o sea, el amigo del pueblo, y ese periódico va a ser uno de los periódicos más difundidos y más populares de la Revolución Francesa. Y en ese periódico Marat no solo plantea posiciones siempre revolucionarias, sino que denuncia, critica y denuncia y hace denuncias de traiciones, de contrarrevolución, de crímenes de todo tipo, de robo, y eso le gana un prestigio popular enorme, pero también le gana el odio de muchos sectores dominantes, y varias veces es sometido a juicio. E incluso en una oportunidad él tiene que escaparse de una amenaza de encarcelamiento y se esconde en las catacumbas de París, y pasa unos meses metido en las catacumbas de París y de allí sacaba sus escritos. En esas catacumbas de París, él contrae una enfermedad de la piel, una enfermedad crónica de la piel. Más adelante, cuando el proceso se va radicalizando, él también continúa impulsando pues, ese proceso y tiene participación importante en toda una serie de hechos de la Revolución Francesa, en el asalto a las Tullerías el 10 de agosto de 1792, la impunidad que se mantiene lo lleva a apoyar las matanzas de septiembre, donde son decapitados algunos de los nobles, de los aristócratas. Pasa a ser miembro del tribunal, tribunal de control de la revolución, es electo para la Asamblea Constituyente de 1792 y es testigo pues, y protagonista de los hechos que se suceden, que no tengo tiempo de detallar. Lo cierto es que en enero de 1793 finalmente el rey Luis XVI es decapitado. Unos meses después los girondinos pierden, o sea, la derecha burguesa moderada pierde el poder, algunos son ejecutados, otros se esconden, y él es uno de los voceros que ha luchado y ha denunciado a los girondinos. Y eso lleva entonces a que los girondinos logren conseguir que una muchacha, una joven bretona llamada Charlotte Corday, venga envenenada contra Marat y le pida una audiencia a Marat. Marat está muy enfermo y generalmente se la pasa en su propia casa metido en una bañera, porque la enfermedad que tiene de la piel lo obliga a mantenerse en una bañera con agua caliente casi todo el día, y es allí donde escribe. El cuadro de David lo representa justamente así, el famoso cuadro de David, donde escribe sus artículos. Y en la casa de Marat siempre hay un montón de gente que viene a traerle denuncias y a hablar con él y a pedirle solidaridad. Ella se hace pasar como una persona que quiere traerle una lista de traidores, y cuando Marat sale a atenderla, ella que ha comprado un cuchillo por allí cerca, le da una cuchillada y a consecuencia de esa cuchillada Marat muere. Ella es capturada por la gente que estaba allí y la ejecutan 4 días después, a Charlotte Corday. De tal manera que así murió Marat, que fue uno de los personajes más firmes, más combativos, más revolucionarios de ese proceso que fue la Revolución Francesa, y que la historia oficial francesa, incluso la de la propia revolución, lo ha convertido en un verdadero monstruo, y por tanto ha celebrado constantemente el asesinato de Marat por esta muchacha manipulada por los girondinos, convirtiéndola a ella en una heroína revolucionaria que, repito, logró que la humanidad se desembarazara de ese espantoso monstruo que fue ese gran revolucionario en términos reales que fue Jean-Paul Marat.